Capítulo 5. Luto por unas rosas. Del libro Don José Rábano y Doña Nachi. Autor Ildefonso Sánchez Trujano. Después de realizar sus labores cotidianas y de preparar la comida, Doña Nachi no se podía estar quieta. Por eso también aprendió a usar el pico, la pala, la barreta y otros utensilios usados en el labrantío de subsistencia. Con ellas empezó a hacer hoyos en lugares estratégicos de la casa, para sembrar una infinidad de plantas como las bugambilias de disparejos colores hasta entonces desconocidas en el pueblo. Luego consiguió las hortensias, las azáleas, los crisantemos blancos, rojos y amarillos, los geranios de todas las tonalidades y, claro, rosas rojas, muchas rosas rojas, que adornaban los pasillos de la enramada. En esta fase de su vida Doña Nachi era incansable. Compraba las plantas en Mañuzzi o se las regalaban ciertas comadres que tenía. Nada más de verla llegar con plantas y al punto, don José Rábano se imaginaba que trabajarían toda la tarde, incluso hasta que el último rayo de luz alumbraba las tardes de antigüita, y sus pensamientos ese mismo día se hacían realidad, pues no descansaban hasta que la última de las plantas estaba bien plantada y bien regada. Cuando ya don José Rábano se preparaba para descansar, Doña Nachi no se sentía satisfecha, pues todavía pedía que se quedaran otro rato para que escarbaran más hoyos para las plantas futuras que ya traía en la mente. Aquí pondré una enredadera, de este lado otra rosa roja, y allá un huele de noche, acá el crisantemo que me prometió la comadre. Nada más ayúdame a hacer otros 4 hoyos y ya nos vamos a merendar para que descanses. ¿Cómo ves, viejo? No le permitía una respuesta negativa, de hecho, ni lo dejaba responder, pues ella diciendo y haciendo. Yo le escarbo y tú sácale la tierra. Ándale, esposo, no seas talegón. El sudor escurría por el rostro trigueño de Doña Nachi, que se empezaba a requemar tal y como lo había vaticinado su madre, cuando decidió seguir a aquel hombre. Pero a ella, al parecer, no le importaba. Pondría todo lo que estuviera de su parte para sacar adelante el matrimonio. Poco a poco aquella tierra inhóspida de alrededor de su casa se fue convirtiendo en un floreciente jardín. La gente se admiraba de ver a Doña Nachi, vuelta y vuelta con 2 cubetas llenas de agua, para regar una por una las plantas de su colorido jardín. Todas las casas del pueblo estaban a libre acceso, porque casi nadie temía que le robaran. Además confiaban los unos en los otros, hasta que empezó a haber problemas por los animales. Un día don José Rábano y doña Nachi se fueron 2 ratos al monte a traer leña para el fogón. ¿Quién sabe qué harían por allá que se tardaron más de la cuenta? Cuando regresaron encontraron un rebaño de borregas dándose un festín, con todas las plantas de la mujer que hizo una muina y un coraje que no se podía contener. La mayoría de sus plantas estaban deshechas. Todo el trabajo de 2 años quedó en el rumén de las borregas, que balaban alegremente dejando sus cagarrutas por todo el patio de la casa. Fue la primera vez que don José Rábano escuchó una grosería de su adorada esposa. Mira nada más mis plantas tan bonitas que iban, ya todas estaban floreando, borregas dañeras, hijas de su pinche madre que las parió. Mira nada más cómo se tragaron mis rosas. ¡Qué gente tan inconsciente que no cuida a sus animales! Esposa, contrólate. Deja las majaderías para mí. ¡Órale, borregas, hijas de toda la rechingada! En eso llegó presuroso un vecino de Diajedí, dueño de las borregas, que les ayudó a regañar y a maldecir a todo aquel rebaño. ¡Ay, borregas, hijas de su rechingada madre, con perdón de don José Rábano aquí presente! Ya les he dicho que no anden de dañeras. ¡Ay, ay! Ahorita van a ver llegando a la casa. Estas sí no se las voy a perdonar. Mira nada más cómo dejaron las plantas de doña Nachi. Ustedes sí que no saben respetar lo ajeno. Pero por más que gritaba, las borregas no lo obedecían, e incluso el semental se abalanzó sobre él y le puso una corretiza por todo el patio de la casa, ante las carcajadas de algunos vecinos que pasaban por ahí. Chinga, otra vez me quieres topear, pero esto ahora sí no te lo voy a permitir. Chinga, si no le corro si me agarras. Usha, borrego desgraciado, hazte para allá. Usha, no me mires así, que soy tu amo.
No me mires así, que soy tu dueño. Bueno fueras para preñar a las borregas, ingrato. ¡Órales, vente! ¡Órales, vente de frente y vas a ver! Aquí te espero, infeliz. Topéame, y será lo último que hagas en tu desgraciada vida. No agradeces las corderas que te acabo de mercar para tus ansias. Mal agradecido. Pero así te ha de ir. Ya me tienes cansado. ¿Qué no te da pena aquí con los señores? Con perdón de don José Rábano y doña Nachi. Pero eres un desgraciado hijo de la jijurria, pero así te ha de ir. Mira nada más las rosas rojas, que ayer vi rete bonitas. Hoy mira nomás cómo están bien pelonas. Pero nomás que se les para el rumen, y no les voy a dar ningún remedio, y menos a ti, encarnado animal. No le hace que mi vieja se enoje. Y esos geranios, mira nada más qué pena me da con ustedes. Yo creía que las borregas no comían geranios, y ustedes se las acabaron, y ni pena les da. Pero van a ver llegando a la casa. Mejor ni pregunten, ¿por qué borregas machas? Por fin, después de mucho batallar con el rebaño, llegó la señora del señor que tanto regañaba a las pobres borregas. Y de un grito las borregas salían corriendo del patio florido de doña Nachi. ¡Arre, borregas dañeras! Sígueles hablando con cariño y vas a ver cómo te obedecen. Te falta carácter hasta para tratar a un chingado animal. ¡Arre, borregas dañeras! Como si no tuvieran de comer en la casa. Malaya sea tu varita de nardo que traes. ¿Qué? ¿Eres un mago o un genio? Háblales con energía para que te obedezcan. No te digo, para mi carácter. Doña Nachi ya no dijo absolutamente nada. Se quedó llorando apesadumbrada por la pérdida irreparable de sus plantas. La rabia, la impotencia de no poder desquitar su coraje, le carcomía el corazón. Tan contenta que venía del monte, y no podía creer que sus plantas que apenas vio en la mañana, con todo su esplendor, estuvieran todas deshechas. Caminó unos pasos lentamente como pidiéndole perdón a sus plantas, perdón por haberlas descuidado, y haber permitido que unas borregas indinas se las tragaran sin misericordia. Una a una las fue recorriendo todas, mirando con tristeza los tallos ya pelones, ya sin ramas, ya sin hojas, ya sin rosas. Las miraba y las acariciaba como se acaricia un perro malherido. «¡Cuánto dolor han de sentir mis pobres plantas!», dijo, mientras tronchaba una que se había quedado en el tallo rasgado y colgando. A ratos sollozaba, a ratos suspiraba, y a ratos lloraba a moco tendido. Empezó a caminar mirando fuera de sí, tratando de no pisar los pétalos de rosa que empezaban a perder su alegre color, y ahí tendido sobre el suelo, miró impávida los estambres, los pistilos, tomaba los sépalos maltratados y los acariciaba como tratándolos de animar. Después de todo, esas plantas llenas de vida morían sin remedio. La tarde languidecía diferente. A lo lejos en el horizonte perdido se alcanzaban a apreciar las nubes, que otrora blancas se habían tornado de un color rojizo primario. Pareciera que el sol se daba cuenta de la tragedia de la mujer, ayer citadina, ahora campesina del Valle del Mezquital. Pronto la noche de antigüita encontró entre sollozos de doña Nachi la boca enmudecida de don José Rábano, que respetaba en silencio el luto de doña Nachi. Qué impotencia sentía en aquel instante lleno de dolor. Lo mataba el sentimiento de culpa por no poder proteger con una cerca, aunque sea de cardones, los rosales de su amada esposa. Era uno de esos días donde el hubiera sale a relucir. Ahí se quedaron los dos, uno contemplando lo que quedó de sus adoradas plantas, y el otro abrazándola, dándole consuelo y palabras de aliento que no encontraban respuesta. Solo suspiros de dolor enternecido. A los lados solo quedaban a pie firme los cardones, los nopales y los magueyes, más atrás los árboles de hoy, de mañana y de siempre. Los mezquites, los árboles de pirul, que meciendo sus ramas con el viento, daban la bienvenida nocturnal
a los pájaros que regresaban a sus nidos, ignorando la tragedia. Cantaban cada quien a su ritmo, y con el tono propio de la estirpe. Con su canto arrullaron a doña Nachi, que de pie se fue quedando dormida en los brazos de don José Rábano. Así permanecieron 2 o 3 horas o tal vez un solo instante, digno de recordar. De tanto amor don José Rábano no sentía el paso de las horas ni el cansancio de sus fuertes brazos. Apenas respiraba muy en silencio para no despertar a su amada. No quería que ese soplo de tiempo tan sublime de paz y tranquilidad, que venía después del desahogo, se perdiera con el despertar de su hermosa mujer. Después la mujer pegó un suspiro fuerte que la despertó y en voz apenas audible dijo: «Vámonos a dormir. Ya es tarde. Ya mañana será otro día». Caminaron abrazados y así abrazados el uno del otro se adentraron a su casa en silencio. El amor que sentía el uno por el otro los ayudaría a sobrellevar esa pena y muchas más. Después de ese revés dado por el descuido vecinal, doña Nachi pronto se repuso y nuevamente entró en acción. Se puso a trabajar con el mayor de los empeños. Rescató las pocas plantas que se podían recuperar, podó otras que tenían ramas ya marchitas por la falta de irrigación, y a otras con el dolor de todo su corazón las tuvo que sacrificar cual animal malherido, que ya no tiene remedio, y es necesario que deje de sufrir. Otra vez escarbó uno a uno los hoyos ahora desocupados, se las ingeniaba para conseguir más y más plantas para recuperar el tiempo perdido, y en menos de 2 meses, otra vez sus adoradas plantas llenaron de vida al jardín. Emergieron capullos de flores, de rosas, solo que ahora ya no fueron solo plantas de ornato, sino que en un lugar apartado sembró árboles frutales, duraznos, chabacanos, granadas, higueras. Alguien le dijo, tal vez con buenas intenciones, tal vez con malas intenciones, que las mandarinas, las naranjas, las toronjas, las limas y los limones no se daban en un lugar tan inhóspito como Antigüita, que el clima no era favorable, que no soñara con cosas imposibles, pero ella era una mujer de retos soñadores y dijo: «Pues yo los voy a plantar y esas plantas tienen que dar frutos, van a ver, de eso me encargo yo». Pasaron muchos años y el tiempo le dio la razón. No había persona que la visitara a la que no le cortara sus frutos cítricos de temporada. La vida había recompensado su esfuerzo, su aplomo, su dedicación. Las naranjas y las toronjas crecieron tanto que había que bajarlas subiéndose peligrosamente a una escalera, o de plano las cosechaba sacudiendo con fuerza el árbol frutal para que éste dejara caer los frutos con mayor madurez. Muchas veces regresaron las borregas dañeras a comerse sus plantas, pero ya tenía aquel perro llamado amigo de los buenos, que nada más las veía venir y se lanzaba en veloz carrera para evitar el menor daño posible al jardín de la casa de don José Rábano y doña Nachi. Por ese trabajo tan bien hecho, el pobre perro fue envenenado en varias ocasiones de las que salió bien librado. Una vez que no estaba nadie en la casa, ni siquiera el amigo de los buenos, los borregos entraron e hicieron otra vez un daño irreparable a las plantas de doña Nachi. Solo que cuando regresó la familia, solo encontró las plantas destrozadas y las cagarrutas de los borregos por todos lados. De inmediato sospechaban de quién serían las borregas, pero no había pruebas. Doña Nachi se enojó tanto que exigía la reparación del daño. Por ese simple detalle empezó a tener problemas con don José Rábano, pues le exigía con la mano en la cintura y pestañas paradas que investigara de quién había sido el rebaño que osara comerse sus plantas. Una semana después se vio llegar el rebaño dañero y doña Nachi de inmediato se aprestó a sacarlo de su territorio, apoyada por el amigo de los buenos. Pero un cordero pequeño la empezó a seguir, entonces lo agarra y lo encierra en un huacal, para de esta manera exigir la reparación del daño. Los dueños de los borregos, que no eran los mismos que habían hecho el primer destrozo de plantas, se negaron a pagar una sola planta. Se fueron refunfuñando por su cordero. Pero a doña Nachi se le empieza a endurecer el corazón y no se las entregó aún en contra de su marido, que se moría de la vergüenza. 2 horas después, doña Nachi, que era una mujer íntegra, mandó devolver el cordero. Cuando la dueña del cordero recibió el indefenso animal, comentó burlonamente: «¿Cómo voy a creer que doña Nachi crea que este corderito tan chiquito que todavía mama leche se haya comido todas sus plantas? Eso nadie lo puede creer».
La gente decía que doña Nachi tenía buena mano para las plantas, que las plantas la seguían. Y es que planta que sembraba, planta que pegaba bonito. Se daba y crecía muy preciosa. Llegó a tener un jardín inigualable, con macetas improvisadas por todos lados. Por ello le aconsejaban constantemente que se dedicara a la venta de plantas. Pero ella se negaba rotundamente a hacer negocio con ellas. Eso sí, regalaba plantas al por mayor con la única condición de que las cuidaran.